Bien, vamos a iniciar otro video sobre filtros y en este caso vamos a estudiar otro filtro clásico que es el filtro de Chebyshev. Vamos a estudiar su versión pasabajos y bueno, después vamos a aprender a escalar y a sintetizar y a transformar, ya sea este o el filtro de Butterworth. Bien, las características principales de este filtro: también tiene una transferencia de solo polos, tiene ceros en el infinito. Y a diferencia del filtro de Butterworth, que en la banda de paso tenía una respuesta muy plana, este presenta un ripple. O sea, tiene dentro de la banda de paso una oscilación. Está limitada siempre a un valor máximo de atenuación, pero tiene eso que se podría considerar una desventaja. Y tiene la ventaja que respecto del filtro de Butterworth tiene en la zona de transición es mucho más rápida. O sea, el filtro necesita, comparado contra el filtro de Butterworth, un filtro de menor orden tiene una transición más rápida que un filtro del mismo orden de Butterworth. Ya vamos a hacer una comparación un poco más adelante. Bien, veamos cuál es la expresión del módulo de la transferencia, de forma similar a lo que hicimos con Butterworth. Este filtro tiene esta expresión, donde se complica un poquito más, digamos, respecto al Butterworth, porque tiene todo esto que está acá es una función. Bueno, esto es el polinomio de Chebyshev, por eso que fue un matemático ruso, que por eso bueno, este filtro lleva ese nombre de Chebyshev. Y esto es algo que hay que resolver. Y según el orden del filtro va a existir un polinomio diferente, donde va a tener como argumento, o sea, la entrada de ese polinomio va a ser este parámetro, que es la frecuencia sobre la frecuencia de paso. En definitiva, esto va a ser un número dimensional, frecuencia sobre frecuencia. Esto hay que evaluar cuánto vale ese polinomio en ese punto, y bueno, y en función de eso graficar la respuesta de la transferencia, ¿no? Bien, una forma para obtener el valor de ese polinomio, o de ese conjunto de polinomios, que va a haber uno por cada n, pero en una forma compacta, yo puedo hacerlo a través de esta expresión que está acá. Es el coseno de n por el arco coseno de omega. Bueno, para cada valor de omega y para cada orden va esto a entregar un numerito, que va a ser lo que va a estar multiplicando acá el épsilon. El épsilon es el mismo concepto que el filtro de Butterworth. Bueno, veamos cuánto vale la atenuación máxima. Vamos a seguir el mismo camino que hicimos con Butterworth, ¿no? Vamos a preguntarnos cuánto vale la atenuación máxima en una frecuencia en particular, que es la frecuencia de paso, la omega de paso. Y acá también nos vamos a preguntar cuánto vale en cero, en omega igual a 0. Bien, empezamos. ¿Cuánto vale el filtro? La atenuación, digamos, la atenuación máxima, la respuesta, la transferencia para omega igual a omega p. O sea, omega lo reemplazo por omega p, y yo lo primero que me tengo que preguntar es cuánto vale el polinomio de Chebyshev evaluado en 1. Bueno, y resulta que eso vale 1 para cualquier valor de n. Cuando yo ingreso con 1 acá, para cualquier valor de n, esto devuelve un 1. Entonces el módulo de la transferencia, si todo esto que está acá vale 1, se transforma en esto, que es algo conocido, que lo vimos en el video anterior, cuando estudiamos Butterworth. Bueno, esto me quiere decir, al igual que el otro caso, que en esta frecuencia la transferencia va a tomar este valor que está acá. Acá hay dos ejemplos que están puestos a propósito, porque según sea el orden del filtro par o impar, en omega igual a 0 el punto de inicio va a ser distinto.
El caso más fácil es este, cuando n es impar, cuando omega vale 0, esto siempre arranca de 1, comienza con la oscilación, ese ripple que tiene característico el filtro de Chebyshev, y luego pasa por este punto que es la atenuación máxima que va a tener dentro de la banda de paso. Va a haber lugares donde va a tener la atenuación va a ser prácticamente 0. Bueno, pero la máxima atenuación que va a tener va a ser esta que está acá, y va a tener este valor, que es igual al de Butterworth. Bien, la cantidad de valles, de crestas y valles que va a tener esta oscilación va a ser igual al orden. 1, 2, 3, 4, 5, orden 5. Acá 1, 2, 3, 4, orden 4. Pero cuando es orden par, el filtro, cuando la frecuencia vale 0, toma este valor, que es el mismo valor que la atenuación máxima. Bien, los pasos a seguir para diseñar un filtro de Chebyshev, que lo voy a utilizar siempre que yo necesito un filtro de bajo orden, para que tenga que sea más selectivo con menos orden y sin importar mucho la planicidad. Esa va a ser la decisión que yo quiero tomar. Voy a tomar, digamos, cuando diseño un filtro y tengo que elegir entre Butterworth y Chebyshev. Bueno, me voy a preguntar, bueno, ¿necesito planicidad en la banda de paso? Si la respuesta es no, me tiro por un filtro de Chebyshev, que siempre va a ser mejor, más selectivo que el otro filtro. O sea, esto va a caer en forma más abrupta. Bueno, ya que está, vamos a ver la figura 5 del apunte que yo saqué, todo esto también igual que el de Butterworth, que es filtros tema 2, este que está acá, está en la carpeta, y acá hay una gráfica de distintos órdenes, todo filtro de Chebyshev y pasa abajo de distintos órdenes. Fíjese que el de menor orden, que es par, arranca desde acá, todos los pares arrancan de acá, o sea el azul y el rojo, orden 4, y orden 2 arrancan de acá. 1 sobre 1 más 1 sobre raíz de 1 más epsilon. Esto que está acá, epsilon cuadrado, esto que está acá. Y a medida que aumenta el orden, obviamente esto se hace más abrupto y más selectivo. Y los órdenes impares, sería el celeste y el verde, arrancan de 1 y pasan todos por este mismo punto, que es la atenuación máxima que tiene ese filtro. Y bueno, y a medida que voy aumentando el orden del filtro, esto se va haciendo cada vez más selectivo. Bien, algo más para agregar hasta acá. Bueno, ¿cuál es el método de diseño? Exactamente el mismo que teníamos para el filtro de Butterworth. La atenuación máxima, vamos a repasar un poquito, vamos a ir hasta esta página donde estudiábamos la atenuación máxima. Fíjese que este es el módulo de transferencia del filtro de Butterworth. Si yo lo quiero expresar en dB, es 20 veces el logaritmo de todo esto, que a su vez, por la propiedad del logaritmo, yo puedo decir que es 20 veces el logaritmo del numerador menos 20 veces el logaritmo del denominador. Y el denominador, como está restando, va a ser siempre una atenuación, y va a ser la máxima atenuación que va a presentar el filtro. Esta raíz es equivalente a tener un medio acá, que si yo lo bajo lo puedo expresar como 10 logaritmos de todo lo que está acá adentro, 1 más epsilon cuadrado. Con Chebyshev puedo hacer lo mismo, así que volvemos acá y directamente digo que la atenuación máxima va a ser esta, 10 veces el logaritmo de 1 más epsilon cuadrado. Fíjese que todo esto ya no, todo lo que está multiplicando a epsilon cuadrado, no en el punto de la atenuación máxima, o sea en omega de paso, no va a importar todo esto porque vale 1 para cualquier n. Y me queda esto o esto si yo uso la raíz cuadrada. Bien, entonces con la atenuación máxima yo despejo epsilon, y luego con epsilon, la atenuación mínima y la frecuencia de atenuación, obtengo el orden o el n del filtro, que acá lo puedo hacer también evaluando únicamente el denominador y haciéndolo igual a la atenuación mínima que yo quiero en la banda de atenuación, igual que lo que hacíamos vean el video de Butterworth, que está más lento explicado todo esto.
Y también ahí tendríamos que ir probando valores, que era poco práctico. Acá también, pero es todavía menos práctico porque yo tengo que evaluar un polinomio y decir, bueno, a ver, para tal n yo quiero primero parto de acá, quiero una atenuación mínima de tal valor en una frecuencia de tal valor con un épsilon que ya previamente calculé de acá arriba, pero ahora tengo que decir, bueno, esto se cumple para qué n, para qué orden. Y en Butterworth teníamos que ir probando con un exponente. Bueno, acá tengo que ir probando con acá, resolviendo todo esto, o sea, todo este polinomio, dándole distintos valores de n, y es todavía menos práctico. Entonces, al igual que el otro caso, hay una receta, podríamos decir, que es esta. Esto ya lo vemos ahora, es esta que está acá, donde entonces el filtro, el orden n de ese filtro va a ser igual a esta cuenta que está acá. Esto es el coseno hiperbólico de 1 sobre k1 y el coseno hiperbólico de 1 sobre k2. K1 y k2 va a ser igual que el filtro de Butterworth. Vamos para atrás un poquito, así buscamos esa parte. Fíjense, K1 y K2 tienen la misma forma. Volvemos. K1 y K. Acá la única diferencia es que en vez de estar la raíz puse un medio. Pero es igual. O sea, esto me lo acuerdo una sola vez. Y después tengo que hallar los cosenos hiperbólicos. El arcoseno hiperbólico, perdón. Arcoseno hiperbólico. Que se hace con calculadora de esta manera, con esta combinación de teclas. Entonces, hallo los K, calculo el arco coseno hiperbólico, hago la cuentita y eso me va a dar un orden del filtro. Si no me da un valor entero, obviamente tengo que elegir, igual que en el caso anterior, el inmediato superior, digamos, el número entero inmediato superior, para que me dé el orden del filtro. Bien, veamos esto que está acá. ¿Cómo se distribuyen los polos? Bueno, en el filtro de Butterworth se distribuían a lo largo de una circunferencia, de un radio específico, un radio igual a la frecuencia de corte. Y acá se van a distribuir, va a ser más complicado todavía, se van a distribuir sobre una elipse que va a responder a esta expresión que está acá, lo cual hace todavía muchísimo más incómodo hacer el cálculo. Pero bueno, para todo esto también existe una tabla que vamos a aprender a usar con los ejemplos, donde yo puedo obtener la expresión de ese filtro, la expresión de la transferencia de ese filtro. Bueno, y vemos que tiene la productoria de los polos distribuidos sobre esa elipse, y después tiene todo esto acá que en definitiva va a ser una constante. Esa constante es bastante simple de hallar. ¿Por qué? Justamente por esto que habíamos estudiado acá. Si yo hago que S valga 0, o sea, la frecuencia 0 en este punto, me quedan un montón de constantes acá. Bueno, los polos ya los conozco porque me los da el polinomio. Me los da el polinomio, que lo saco de la tabla. Los polos los conozco. Lo que no voy a conocer es todo esto, que lo puedo calcular, ¿no? Porque conozco epsilon, conozco el orden. K vale 1 para, igual que el caso de Butterworth, para los filtros pasivos. Pero mucho más fácil es decir, bueno, para S igual a 0, la transferencia vale esto, en el caso de que el orden sea par, o sea, con un epsilon, un solo cálculo lo saco, o vale 1 si el orden es impar. Entonces yo puedo con esto plantear una ecuación para calcular esa constante que me hace falta, que va a estar acá en el numerador. Ya lo vamos a ver en estos ejemplos, esta constante que está acá, ¿no? Yo acá lo podría haber calculado haciendo todo esto, pero también lo puedo calcular planteando esta pequeña ecuación, que ya lo vamos a ver enseguida. Bien, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a resolver un filtro pasabajos con las mismas especificaciones que hicimos el primer ejemplo de todo de Butterworth,
o sea una frecuencia de paso de 10 kHz, una amplitud máxima en la banda, una atenuación máxima en la banda de paso de 1 dB, una frecuencia de atenuación de 15 kHz y una atenuación mínima de 25 dB. Vamos a ver qué sale, de qué orden necesitamos con este tipo de filtro. O sea, tenemos que hallar el orden y la transferencia. Bueno, lo primero que hacemos es calcular el epsilon. El epsilon se calcula igual que en los filtros de Butterworth. Esto vayan haciéndolo. Pueden ir pausando el video y haciéndolo paso a paso. Bueno, da 0,5509. Calculo el K1 y el K2, que debería ser lo mismo que lo que hicimos para el filtro de Butterworth. A ver, por acá 28, acá está, ¿no? K1 y K2. K1 2866 por 10 a la menos 3 y K2 0,6. A ver si coincide, sí. Bien. O sea que esta formulita hay que acordársela para los dos filtros. Lo que cambia es el orden, la formulita del orden, que hay que hallar el arco coseno hiperbólico con esta combinación de teclas. Y en este caso me da un n de orden 4,41, o sea, tengo que usar el orden inmediato superior, que es 5. Pero si comparamos contra el de Butterworth había dado un orden 8,76, o sea, orden 9. Fíjese que es mucha la diferencia. Acá tengo un orden 5 contra un orden 9. Como todo, tiene un costo-beneficio. El costo de esto es que la banda de paso no es plana. Tiene ese pequeño ripple que se mantiene siempre dentro de 1 dB como mucho. Acá esto va a ser 1 dB como mucho. Después lo vamos a graficar en Octave. Bien, entonces ya sé que es orden 5. Tengo que usar las tablas para encontrar la forma de la transferencia normalizada, que va a ser una constante acá arriba que también hay que hallar, y un polinomio que puede estar expresado en secciones de segundo orden o un solo polinomio de orden 5. Yo acá lo hice de las dos maneras, se lo voy a explicar de vuelta. Vamos a hacerlo con esta forma acá, un polinomio de orden 5, y acá hay que tener digamos, hay que seguir otros pasos distintos que el filtro de Butterworth, porque no es una sola tabla, sino que son varias tablas. Vamos a la tabla de, acá está, de coeficientes, la que termina en poli, de polinomio, y vemos que para filtro de Butterworth hay una sola, y para filtro de Chebyshev hay muchas. Y eso es porque para Chebyshev hay una tabla para cada valor de atenuación máxima en la banda de paso. Yo no tengo que elegir a ver qué atenuación tengo. Creo que viene hasta ahí, hasta 3 dB. Y la diferencia está en que Butterworth tiene una sola tabla normalizada para que en 1 radian sobre segundo tenga menos 3 dB. Esta tiene un montón, varios, digamos, atenuaciones máximas, que digamos, presenta el filtro en 1 radian sobre segundo. O sea, yo cuando desnormalizo tengo que tener en cuenta eso, que esta atenuación, la que nosotros necesitamos es esta, 1 dB como máximo, en 1 radian sobre segundo. Yo esto después lo voy a tener que escalar, y acá está siempre para menos 3 dB o 3 dB máximo de atenuación en 1 radian sobre segundo. La diferencia estaba que en el filtro de Butterworth yo la frecuencia de menos 3 dB, la frecuencia de corte de menos 3 dB a veces no la tengo porque me piden 1 o 2 dB o menos. Entonces lo que tengo que hacer es calcularla con esa formulita que estaba en función de la frecuencia de paso, teniendo siempre en cuenta la diferencia de frecuencia de corte, frecuencia de paso, todos los pasos que hay que tener bien claro. Esto seguramente sean preguntas, ¿no? de cuando tengamos la evaluación, tener bien ese concepto. Bueno, entonces vamos a usar esta, que es la atenuación máxima de 1 dB en la banda de paso, orden 5, que está acá, este renglón, y con la estructura esta que ya habíamos visto en el video anterior. Entonces orden 5 tiene, para el término que está solo, ahora B0, que no es más 1, acá tiene distintos valores, 0, 1, 2, 3,
El otro término que acompaña a orden 1 es 0,581, 0,974 y así sucesivamente. Entonces yo me voy al apunte, acá, no, ahí. Entonces 0,123, 0,581, 0,974, y para hacer la diferencia yo le escribo una n abajo para que quede claro que está normalizado. Bien, antes de desnormalizar esto, yo lo que tengo que hacer es hallar esta constante. Y esto es bastante simple porque yo sé que esto es impar. Entonces los impares, cuando s vale 0, esto es lo que habíamos visto acá, cuando s vale 0 en los impares, la transferencia vale 1. En cambio, si hubiera sido par, la transferencia vale esto. Voy a tener que meter el valor de epsilon para calcular este valor. Entonces planteo, acá le pongo que todo esto va a ser igual a 1 cuando todo esto vale 0. Si yo reemplazo 0 acá, si esto se va, esto se va, esto se va, me queda esto solamente, me queda esta constante dividido 0, 1, 2, 3 igual a 1, por lo tanto la constante vale 0, 1, 2, 3. Para desnormalizarlo es el mismo trabajito que hicimos en el video anterior. Así que bueno, voy a intentar graficar esto en Octave, este polinomio, ¿no? sin escalarlo, pero para que se vea el ripple. Bien, acá tengo cargada ya en Octave la transferencia, que es la misma, esta que está acá, con la constante que habíamos calculado. Es lo mismo que está acá. Entonces ahora vamos a hacer la gráfica. Bode, ahí. Bien, la gráfica de amplitud y fase me va a dar esto. Y bueno, así a simple vista pareciera que no tiene rizado. Eso es porque la escala acá es muy grande. Entonces lo que tenemos que hacer es un zoom. Acercar acá un poquito. Vamos a acercar un poquito más. Y acá ya se ve que está rizado. Esto arranca de 0 dB, que es 1 en veces, porque es un orden impar. Y acá entre las crestas y los valles es 1, 2, 3, 4, 5, que es el orden. Se ve claramente que es un filtro pasa abajo. Y lo que podemos hacer también es chequear que en un radian sobre segundo haya un dB de atenuación. Entonces acá pregunto, a ver, lo evalúo en un radian sobre segundo qué atenuación, y ahí está, menos un dB, y esa va a ser la máxima. Esto, para que funcione como las especificaciones que nosotros habíamos pedido, lo que hay que hacer es desnormalizarlo de igual manera que hicimos en el video anterior. Bueno, por último veamos una comparación entre tres tipos distintos de filtro de orden 5, de orden 4, perdón. Y bueno, acá se ve lo que hablábamos de que la planicidad que tiene el filtro de Butterworth respecto de los otros filtros. Acá aparece en rojo un filtro elíptico similar al filtro de Chebyshev, que nosotros no lo vimos, y el filtro de Chebyshev, que se ve bien el rizado, digamos, en la banda de paso, y que respecto del Butterworth tiene es mucho más selectivo a mismo orden. Por eso, cuando yo tengo que tomar una decisión entre Butterworth y filtro de Chebyshev, me pregunto si quiero o no rizado, y si acepto un rizado, bueno, desde ya que puedo usar un filtro de Chebyshev que va a ser mucho más económico y más simple.